Bienvenidos a la monitoría del segundo parcial del curso de Ingeniería de las Reacciones Químicas. En este video vamos a resolver un ejercicio de CCTR y PFR comparando cuál es el mejor equipo para una reacción determinada. Espero lo disfruten. Muchas gracias. El enunciado es el siguiente. La reacción en fase líquida, A más B, que produce C, sigue una ley de velocidad elemental y se lleva a cabo isotérmicamente en un sistema de flujo. La concentración de las corrientes de alimentación A y B es de 2 molar antes de la mezcla. El flujo volumétrico para cada corriente es de 5 decímetros cúbicos por minuto y la temperatura de entrada de 300 kelvins. Las corrientes se mezclan de inmediato. Antes de entrar hay disponible dos reactores. Uno de ellos es un CCTR gris de 200 decímetros cúbicos que puede calentarse a 77 grados Celsius o enfriarse a 0 grados Celsius. Y el otro es un PFR de 800 decímetros cúbicos de color blanco que funciona a 300 Kelvin y no puede calentarse ni enfriarse, pero sí pintarse de rojo o de negro. Obsérvese que la constante de velocidad de reacción es igual a 0.07 decímetros cúbicos por mol minuto a 300 Kelvin y la energía de activación es de 20 kilocalorías por mol. Además, las preguntas son: ¿qué reactor y qué condiciones recomienda usted? Explique el motivo de su elección, respalde su razonamiento con los cálculos adecuados. ¿Cuánto tardará en obtener una conversión del 90% en un reactor intermitente de 200 decímetros cúbicos con las concentraciones iniciales de 1 molar tras mezclar a temperatura de 77 grados Celsius? ¿Cuál sería su respuesta al inciso B si el reactor se enfriara a 0 grados Celsius? ¿Cómo arreglaría el sistema CSTR-PFR para obtener la mayor conversión? Con eso podemos dimensionar nuestro primer equipo, que es un CCTR, donde nos dicen que tiene un volumen de 200 decímetros cúbicos, una temperatura de operación de 350 kelvins, sus respectivas corrientes de entrada de A y B, y que a la salida tenemos A, B y C como productos. Además, disponemos de un PFR con su respectiva alimentación de A y B, a su salida A, B y C como productos, un volumen de 800 decímetros cúbicos y una temperatura de operación de 300 kelvins. Para la reacción nos dicen que ella sigue esta ley de velocidad. Además, que las concentraciones antes de la mezcla son de 2 molar, que presentamos un caudal de 5 decímetros cúbicos por minuto, una constante de velocidad de reacción de 0.07 decímetros cúbicos por mol minuto a 300 kelvins y una energía de activación de 20 calorías por mol. Inicialmente nuestro problema a resolver es el tipo de reactor a seleccionar. Vamos a empezar por el CCTR, donde tenemos el siguiente sistema ya analizado con sus condiciones operacionales, al cual vamos a determinar su conversión para poder justificar el reactor a seleccionar. Para ello, inicialmente vamos a plantear el balance molar de A, donde tenemos entradas menos salidas más lo que se genera igual a lo que se acumula. Como se opera en estado estacionario, lo que se acumula se puede asumir como cero. Además, el flujo molar de entrada es igual a FA0 menos el flujo molar de salida. Y la generación se asume como la velocidad de reacción multiplicada por el volumen. Esto se puede expresar así debido a que el sistema además se encuentra perfectamente agitado y opera a condiciones de salida. Como no hay datos de viscosidad, el caudal se asume constante. Además, porque la reacción es en fase líquida, lo que permite desarrollar los flujos en términos de la conversión mediante la siguiente expresión. Reemplazando esto en conjunto con la velocidad de reacción, tenemos la siguiente expresión, que si nuevamente la reorganizamos, obtenemos la ecuación final para calcular la conversión. Esta ecuación la llamaremos ecuación 1. Si bien, para operar dicha ecuación antes debemos definir los parámetros de operación. Inicialmente procedemos a la corrección de la constante de la velocidad de reacción, ya que esta fue dada a 300 kelvins y nuestro equipo opera a 350 kelvins. Para ello obtenemos un valor
de 8.45 decímetros cúbicos por mol minuto. Además, tenemos las concentraciones al inicio, pero antes de mezclar, por lo cual calculamos su composición en el mezclado y así determinamos las composiciones en la mezcla. Finalmente, si resolvemos la ecuación 1, obtenemos que la conversión del CCTR será de 0.925. Los invito a resolver el equipo operando a 0 grados Celsius, donde verán que los reactivos no alcanzan a reaccionar para esta temperatura. Luego de esto, procedemos a resolver el segundo reactor. Acá, nuestra variable a calcular será la conversión mediante las condiciones operacionales ya planteadas. Para ello, se dispone del balance molar de A. Estratégicamente se selecciona un diferencial de volumen debido a que sus propiedades pueden variar a lo largo de él. Y con eso se plantea la suposición de estado estacionario, flujo tapón, no gradientes de presión y propiedades físicas constantes, obteniendo la expresión mostrada. Si dividimos la ecuación en el diferencial del volumen y evaluamos en el límite cuando éste tiende a cero, podemos obtener la siguiente ecuación diferencial, la cual, mediante la suposición de que el caudal no cambia porque se tiene fase líquida, se puede expresar en términos de la conversión de la siguiente manera. Si reemplazamos la ley de reacción en dicha ecuación y además llevamos esa ley de reacción en términos de la conversión, podemos obtener la siguiente ecuación, la cual se resuelve mediante el método de separación de variables. Y esta, al ser resuelta, se puede visualizar de la siguiente forma. Reemplazando los valores obtenidos y los parámetros, se obtiene una conversión de 0.85, por lo cual se recomienda emplear el CCTR gris operando a 77 grados Celsius y un volumen de 200 decímetros cúbicos. En el segundo problema planteado nos preguntan por el tiempo de reacción para alcanzar una conversión del 90% a 350.15 kelvins y 273.15 kelvins en un reactor intermitente. Con las condiciones operacionales, inicialmente planteamos el batch cuando se opera a 350 kelvins. Para ello, vamos a plantear el balance molar de A partiendo de que este supone que está perfectamente mezclado, que no hay flujos de entrada ni salida y que el volumen es constante. Por lo tanto, se puede partir de la siguiente expresión. Como el volumen es constante, las moles de A se pueden expresar como la concentración molar de A por el volumen de reacción. Si incluimos esto en la ecuación diferencial, podemos notar que nuestra variable de estado será la concentración de A. Si reemplazamos la ley de velocidad y además llevamos esta en términos de la conversión, podemos obtener nuestra ecuación de interés, la cual se resuelve por el método de separación de variables. Si despejamos y evaluamos nuestros parámetros en la ecuación resuelta, obtenemos que cuando se tiene una temperatura de 350.15 kelvins, el tiempo será de 1.06 minutos, mientras que cuando se tiene una temperatura de 273.15 kelvins, el tiempo será de 2.4 días. Nuestro tercer problema plantea que resolvamos el CCTR y el PFR en serie, pero que además organicemos cuál es la mejor configuración de los equipos. Para ello, vamos a dibujar nuestro gráfico de Levenspiel, donde vemos cómo varía el inverso de la velocidad de reacción con respecto a un valor de conversión determinado, partiendo del reactor batch. Si bien los valores de conversión obtenidos en el numeral A son un poco engañosos, ya que un equipo se opera a una condición distinta de temperatura. Inicialmente suponemos dos casos hipotéticos, donde a partir de la curva y mediante la definición de que el volumen del CCTR se calcula como la base por la altura por el flujo molar, podemos observar que el área que representa el volumen para una conversión de 0.5 se vería así. El volumen por encima de la curva representa un espacio no aprovechable.
Caso contrario ocurre con el PFR, donde este se simula mediante una ecuación diferencial, por lo cual representa el área bajo la curva, lo que permite obtener mayores valores de conversión a igual volumen o a igual conversión menor volumen, para este caso en específico. Por lo tanto, preferencialmente la configuración de los equipos será PFR y luego CCTR. Si resolvemos el sistema con los balances ya planteados, observamos que la conversión inicial es de 0.85 y acoplado obtenemos una conversión de 0.87. Si resolvemos de forma inversa, obtenemos una conversión de 0.73, por lo cual los invito a resolver el sistema de manera inversa, es decir, primero el CCTR y luego el PFR. Muchas gracias y recuerden, la vida es una reacción química que solo requiere de un equilibrio. Gupta.